Mis amados hermanos, el Abba les bendiga mucho. Vamos a estudiar Levíticos 19, pero solamente vamos a llegar hasta el verso 18 y le voy a hacer una segunda parte. Y es que este capítulo, pues aparte de que es largo, y yo traté de resumirlo, me tomó 5 horas solamente llegar hasta el verso 18, para poder ahora hacerle como un resumen y que lo puedan comprender mejor. O sea que si usted ve que yo salté una cosa u otra, es porque es demasiado largo. Entonces, comienza así, dice, habla Yahweh. O sea, a Moisés habló de su boca. Y dice que llama a todos juntos. Este capítulo nos habla de leyes, de santidad y de justicia. Y es un capítulo muy importante. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, aquí, pues Él los reúne a todo. Y fíjese que la costumbre era que Elohim le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón, luego mandaban a buscar a los hijos de Aarón, Moisés se los repetía, luego entonces buscaban a los 70 ancianos y los repetía de nuevo. Si usted se fija, eran 3 veces. Me imagino que era una manera de repetir para memorizar, siendo Aarón quien escuchaba 3 veces. 2, la segunda vez era cuando le hablaba a los hijos y la tercera vez cuando le hablaba a los ancianos, pero ahora es a todos juntos. Y me parece increíble el trabajo de Moisés. Por eso dice que Moisés era el hombre más manso. Entonces, en este capítulo sella como las leyes básicas, fundamentales de la santidad y de la justicia. Entonces, comienza hablando de lo que es ser santo, porque yo soy santo, o sea, santidad. Aquí nos habla de los ídolos, nos habla del Shabbat, del respeto a los padres, de las prohibiciones contra robar y vengarse, de guardar rencor y del mandamiento de amar al prójimo. Esto es lo más básico. Es como que todo es importante, hasta aquí les he hablado de todo, pero yo quiero que me escuchen lo que les voy a decir. Moisés, mira, ve, habla al pueblo y dile que estas son las cosas básicas, fundamentales, importantes. O sea, lo otro ellos lo iban a escuchar, pero podían aguardar más tiempo. Pero esto era como de suma y extrema importancia y así lo que vamos a hacer es que lo vamos a analizar. Del verso 1 al 5 está un llamado a la obediencia a todo, porque esto es lo que nos santifica. Cuando Él dice yo soy santo, yo puedo santificarlos a ustedes. Y Él es Elohim, el único que puede hablarnos a nosotros de lo que es la santidad y la pureza, porque Él es santo y Él es puro. Entonces, para que el pueblo pudiera ser su pueblo y acercarse a Él, tenían que vivir una vida de santidad. Tú te santificas en lo que haces. O sea, el concepto de santidad no se limita a la observancia de los mandamientos, sino a la manera de vivir en todos los aspectos de tu vida. Porque solo estarías observando la letra de la ley. Y el que así hace puede, por ejemplo, un día de Shabbat, y eso lo vemos mucho hoy, cumplir el mandamiento, pero a la misma vez ser un pervertido, un perverso, donde sus vidas y sus acciones y pensamientos pues dicen todo lo contrario. Entonces no es la letra, sino que hay que hacerla en el espíritu. O sea, nuestro diario vivir en el espíritu, de ser obedientes en el sentido de buscar esa santidad por medio de la obediencia. Ejemplo, no es dejar de trabajar en un Shabbat lo que te santifica, sino santifícate en lo que te es permitido. O sea, excederte en hacer lo bueno en lo que se te permite. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a adorar, me voy a exceder, o sea, le voy a adorar más tiempo, voy a estudiar más tiempo, o voy a hacer algo adicional para agradarle a Él. Entonces, haré más de lo que se me permite hacer y a la vez no haces lo que es prohibido. Eso es santificarte. Entonces, cesar de trabajar, sí, pero deleítate en Él. Entonces, el otro punto era el temor a los padres.
¿En qué sentido? Honrarlos, servirles, por ejemplo, darles de comer, asistirlos si no pueden caminar, vestirlos. O sea, hoy hay muchos que al envejecer sus padres van y lo abandonan en un asilo o en sus casas y ni siquiera los van a visitar. Entonces, aquí estoy hablando evidentemente de padres buenos, estamos hablando de los padres en ese tiempo, porque las cosas han cambiado mucho en el día de hoy. Estos eran padres que habían educado a sus hijos en la ley, que lo habían llevado por el camino, que amaban a sus hijos, pero siempre en aquel tiempo y también ahora, aunque ahora es todavía peor, hay muchas excepciones porque estamos en un mundo de mucha corrupción. Entonces hay padres asesinos, padres violadores que están en las cárceles, hay padres que hacen brujería, satanismo, hay padres que son muy malos. Entonces ahí son excepciones, como en todo. Pero aún si ellos llegaran a envejecer y no tienen cómo moverse, no tienen cómo comer, nosotros tenemos el deber de asistirle y de ayudarles, siempre estar dispuestos a servirles en su necesidad y claro, si podemos darle una palabra, pues es nuestro deber. He escuchado casos de madres o padres que odian a sus hijos aún hasta su último suspiro. Incluso me han contado hermanas que han ido a ver a un padre o madre que lo abandonó y hasta el último segundo no quiso a su hijo. Entonces, hay estos casos que son tristes. Y otro punto es que si un padre o madre va en contra de la Torá, por ejemplo, del Shabbat, que es una de las cosas más comunes hoy, y quizás por eso este verbo en el mismo verso está relacionado con el Shabbat. Fíjese que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. O sea, que tanto el padre, la madre como el hijo debían respetar a Elohim y guardar los mandamientos, entre ellos el día de reposo. Entonces, si el padre o la madre no quería o lo quebrantaba o lo profanaba o te decía que no, tú pues tienes que entender que la palabra tiene precedencia sobre los deseos de ellos. Porque en sí, tanto nosotros como nuestros padres debemos respetar a Elohim primero. Entonces, también habla, no os volveréis a los ídolos, verso 4, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh, vuestro Elohim. Recuerden que en cuanto a la idolatría, que se sacrifica tiempo a los demonios o al mundo o a la vanidad, a todo lo que no es Elohim, eso es idolatría. Entonces, porque el hombre hace muchos ídolos en su corazón y le dedica tiempo, dinero, fuerzas. Pero aquí encontré algo muy interesante, que está prohibido también buscar estudiar algo sobre ídolos. O sea, algo sobre que está fuera de la escritura, ¿verdad? Como para burlarse o para hacer crítica de algo o de alguien o de una religión. Le voy a dar un ejemplo. Es como tú ir a buscar una información para hablar en contra de algo, pensando que tú eres lo suficientemente fuerte o maduro, ¿verdad? Para no caer en eso. O sea, lo ves así como una ridiculez. Y dice, según estudios, que la naturaleza humana ha demostrado a través de la historia que muchas personas, después de incursionar en lo que criticaban o se burlaban, no pudieron controlar sus pensamientos y deseos y quedaron atrapados por las creencias mismas que pretendían criticar. Y yo esto sí que lo he visto muchas veces. De hecho, un hermano que negó al Mesías y se fue al judaísmo, él estudió de la ley judía, que era la halajá, esta que no es bíblica, y la criticó y finalmente se fue al judaísmo a practicarla. Entonces, ven lo peligroso que es. Y también, otro ejemplo que yo siempre lo pongo es que una vez yo estaba estudiando el tema del Islam. Y cuando yo lo estaba estudiando, yo quería ver su teología, cómo pensaban, qué ellos decían, y me di cuenta cómo trabajan los demonios. Porque cuando tú abres tu mente, o sea, tú estás buscando una información, tú abres tu mente y tú quieres, wow, mira esto, lo otro, para tú investigar algo con tal de predicar, lo que ese era mi caso, y advertir, me di cuenta de la seducción y cómo si alguien da oído a eso puede quedar atrapado. Yo cuando di ese estudio le decía, no lo miren, porque
cuando yo lo escuchaba y yo veía esto, era como si mi mente se quedara como dormida en un momento dado y yo tenía que reaccionar, iba y buscaba las escrituras y buscaba alabanza y me ponía a cantar, o sea, no podía darle mucho oído por mucho tiempo. Entonces, por eso yo cuando enseñé eso del Islam, le dije, no escuchen esas cosas, no le escuchen, y me di cuenta lo fácil que va a ser para el pueblo, para muchos caer en ese engaño del Islam. Y también para aquellos que no estudian la Biblia, que le den oído. Ellos te lo van a explicar de una manera que cuando tú lo escuchas, tú dices, oh, pero tienes razón. Y te van a decir, no, esos que se están explotando, eso no, ellos no están guardando la religión como es. O sea, ellos te buscan. Y si una persona no estudia las escrituras o cree que está fuerte cuando realmente está débil y no sabe cómo entrar ahí, porque yo lo hice, porque yo quería saber. Pero yo no se lo recomiendo a nadie esto. Entonces, por eso hay muchos que se desvían por esta misma razón, porque entra en su mente información y cuando entra en su mente esa información, entra un espíritu que quiere tomar la mente y dominar. Entonces hay una batalla allí y si la mente es débil, lo va a atrapar. Entonces, el consejo es no hacerlo, no participar de nada de eso. Es como que alguien te invite a una sesión de brujería o algo extraño y tú vayas por curiosidad. Entonces, y no vamos muy lejos, cuántas sectas atrapan la mente y las personas quedan como hechizadas y engañadas. Y tú te preguntas, ¿pero cómo una persona llegó ahí? Y es porque quizá la persona dijo, yo voy ahí que me invitó. O sea, para que ustedes vean cómo la mente puede llevarlos ahí. La Escritura dice que eso está prohibido. No incursiones, no busca. Enfócate solamente en la palabra. Llénate de él. Entonces, luego habla aquí de ofrecer con la intención correcta un sacrificio de shalom, un sacrificio de paz. O sea que no es algo mecánico lo que vamos a hacer, sino de corazón solamente sería así aceptada. Y esto incluye pues tu sacrificio de tiempo a él. Y el verso dice así, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Elohim, ofrecedlo de tal manera que tú seas aceptado, o sea que sea aceptado ese sacrificio. Luego pues habla de cuando se siegue la mies, o sea, cuando se recogían las cosechas, tenían que dejar para el pobre y el extranjero. Esto es realmente relacionado a tener amor, cuidado, compasión, tanto de el necesitado, ¿verdad?, el pobre, como del extranjero que vivía entre ellos. O sea, compartir las bendiciones que el Abba nos da con aquellos que menos tienen o que son menos afortunado. Dice la palabra que estos son los sacrificios que agradan a Elohim. Entonces le decía, no lo recojan todo y dejen. Y vemos ahí la historia de cuando Ruth fue y encontró que estaban recogiendo la cosecha, que él le decía, deja ahí para que ella recoge y lleve, y ella estaba necesitada. Y bueno, vamos a leer también del verso 11 al 18, dice, no hurtaréis. Y ese es uno de los mandamientos, no robar. Pero era como algo que tienen que tomar en cuenta. Imagínense todos los robos que se dan hoy. Incluso el libro de Revelaciones habla de los robos en el fin de los tiempos. Dice, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Una de las cosas que más aborrece nuestro Elohim es la mentira. Y también en este último tiempo hay mucho engaño, mentira y robo. El verso 12 dice, no jurar falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, Yahweh, he hablado. Entonces, ahora, en estos versos que leímos nos habla de que debemos ser honestos con los demás. Habla del hurto, el robo, los juramentos en falso y todo lo mencionado desintegraría una nación. Y por eso el mundo se está desintegrando, porque todo eso que acabamos de leer es el diario vivir, pero lamentablemente vivimos aquí, más no vivimos como el mundo. Por tanto, todo esto aplica a nuestra santidad y nuestra manera de vivir. Recuerden que este mensaje era importante y que se le daba a todos. O sea, todos tenían que escuchar. Un pecado llevaba a otro. Ejemplo, el que roba va a buscar defenderse negando lo que sucedió, ya que le ha dado a su mente la libertad de pecar.
y luego se atrevería a jurar falsamente para encubrir la culpa. Entonces fíjese que allí en el robo implica quizá el engaño, también la mentira y el jurar en falso y en vano. Porque hay gente que dicen, juran por Elohim, con tal de salvarse de una situación. Otro punto es que un mal consejo que beneficie al que da al consejero es pecado. Al igual que causar que alguien peque. Y esto sí que es grave en el día de hoy, porque cuántos hacen o llevan a otro al pecado. Y muchas veces lo hacen para sentirse menos culpables, o sea, arrastran a otro a su misma ruina o a su miseria. Otro verso, en el verso 13, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No oprimir. ¿Cuántos hoy oprimen y afligen y hacen sentir mal al otro? Solo que por gusto. Y recuerden lo que dice Isaías 58, en el verso 6, en cuanto al ayuno que él quiere. ¿Qué le dice? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Y bueno, y empieza a hablarle de la misericordia, que partas tu pan con el hambriento, o sea, que no estés con el dedo acusador, que ese es el ayuno que él quiere, que rompa las ataduras, que sea misericordioso. Fíjese que aquí está relacionado con lo que es el amor al prójimo, no robarle, no hacerle el daño, no oprimirlo, no hacerlo sentir mal. El verso 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo, Yahweh. Entonces, maldecir, ¿sabe? Una persona que no escucha, empiezan a hablar mal. Y también de aquel que es ciego, dice, no le pondrás tropiezo. Aquí habla de una manera literal. O sea, imagínense a alguien que empiece a decirle maldiciones a alguien que no lo está escuchando para burla. O alguien que es ciego y le ponga algo para que se caiga y luego reírse. Eso es falta de temor a Elohim. Pero también vamos a mirarlo desde el punto espiritual. Maldecir o mal hablar de alguien que tienes oído, pero que no escucha. Ah, no, porque esta persona no entiende, no le habla y empiecen pues a hablar mal, como pasa mucho hoy. O al que es ciego, que no ve, que no puede ver la verdad, ponerle tropiezo como para que se termine de caer. O sea que podemos visualizarlo también de esta manera, eso desagrada a Elohim. ¿Por qué? Porque muchos hay hoy que se burlan de los sordos y los ciegos de hoy, cuando nuestro deber realmente es tener temor de Elohim y orar por ellos y hacerle un bien y quitar toda piedra de tropiezo, todo lo que podemos hacer con tal de que esa alma se salve, de que de ser ciego pueda ver, sus ojos se puedan abrir, y eso está en nosotros. Pero fíjense que aquí está hablando de la burla, pero llevándolo a un término espiritual, lo podemos aplicar también. Entonces, luego dice en el verso 15, no harás injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, tú no vas a favorecer a alguien porque es que el pobrecito. No, imparcial. O sea, la justicia es la justicia. Entonces, debe ser en el juicio imparcial. Las cosas como tienen que ser. Luego dice, verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Adonai. Ahora, aquí nos está hablando de el chisme, no propagar chisme. Aquí está hablando de andar, andarás, y este andarás está relacionado como ser un vendedor ambulante que va de casa en casa. Bueno, este va de chisme, o sea, un chisme de persona a persona o de casa en casa, como si estuviese vendiendo algo, pero este vende sus maldiciones, sus chismes con tal de dañar o crear una enemistad, y casi siempre es mentira, y aun sea verdad, es grave, puede poner en peligro la vida de alguien, porque fíjese que aquí lo relaciona con atentar contra la vida de un prójimo. Y a veces, como dice la palabra, hay gente que no mata con una espada, pero mata con sus palabras y daña los testimonios de otro. Entonces, y esto yo se lo digo por experiencia,
porque hay muchos que han tratado de hacerlo conmigo. Y lo que hacen es que llevan una información manipulada para matar, o sea, para matar el testimonio de la persona. Pero también en la vida diaria hay veces cosas que no se deben decir porque pueden llevar a que alguien vaya y cometa un asesinato. Le voy a dar un ejemplo. Alguien te dijo que María fue infiel a Pedro. Esta persona va y lo pone en las 4 esquinas y llega a oídos de Pedro. Y Pedro va y mata a María. Un ejemplo sencillo. O sea, y cuando viene a ver e investiga, pues no era verdad. Entonces hay gente que hace este tipo de cosas por envidia, odio, venganza. Y aún muchas veces se justifica al hacerlo y decir, ay, que se lo merece porque tal día me hizo tal cosa. Entonces dice que las mentiras han sido causa de muchos derramamientos de sangre. El chisme, la mentira, que se va llevando de lugar en lugar, de casa en casa, de persona en persona, porque hay gente que pues recibe algo, se lo cree, se ciega y va y acciona. Y esto por eso lo relaciona con la vida de alguien. Luego vamos a leer el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Porque hay personas que con la boca te bendicen, pero te maldicen o te odian o te aborrecen en el corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Adonai. Entonces, tienes que amar a tu prójimo, pero de sinceridad, no de boca para afuera. Aparte de eso, no participar del pecado de alguien, o sea, razonar, hablar, mira, esto que estás haciendo no está bien. O sea, llegar a ese punto con amor. No te ve, porque te está diciendo no participes del pecado. Si tú ves a alguien haciendo algo, pero imagínate, por amor, no. Tú razonas para que no participes de él y se lo dices. Entonces, no venganza, no tomar venganza. Si alguien te hace un mal, no pagues con un mal, sino con un bien. No guardar rencor. ¿Y saben cuántas personas están llenas de rencores en su pueblo hoy? Dicen que no, pero cuando abren su boca se nota el rencor que hay dentro o el aborrecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos del mismo Elohim. Somos hermanos. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, ¿cómo se debe amar al otro? Tu afecto por los demás debe ser auténtico, no fingido. Siempre debes tratar a los demás con respeto. Siempre debes buscar lo mejor para ellos. Acompáñalos en su dolor, o sea, llora con los que lloran. Gózate con los que se gozan. Salúdalo con amabilidad. Concédele siempre el beneficio de la duda. O sea, te dijeron algo o viste algo, bueno, a lo mejor no quiso decir eso. ¿Saben cuántas personas se ofenden porque se toman algo personal o piensan, no, esto lo dijo por mí? O sea, deberíamos siempre pensar, quizá yo estoy accionando mal, quizá, o sea, y se llenan de odio y de rencores. Asístelos materialmente, apréstate a asistirlos en su necesidad y aún, si puedes, hacerles regalos pequeños o moderados, como una gratitud, como un gesto de amor. Otro punto es no te consideres mejor que ellos. Siempre hazle el bien a los demás, considéralos como superior a ti mismo. Así dice la palabra. Lo que odias que te hagan, no se lo haga a los demás. Este es un punto importante. O sea, hazle a ellos lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Seamos agradecidos también. Entonces, Elohim nos ordena amar, inclusive a nuestros enemigos, a gente que nos resulta difícil amar. Debemos amarlos sin razón alguna. O sea, no necesitamos una razón para amarlos, orar por ellos, desearle un bien, ¿verdad? Desear algo bueno del corazón, de que ellos estén bien, de que alcancen éxito, prosperidad. De si algo malo le pasa, no alegrarnos, al contrario, llorar con ellos. Y si le pasa algo bueno,
pues alegrarnos y reír con ellos de corazón, porque si hay algo en el corazón allí que te trae pues rencores o raíces de amargura, entonces hay que presentarlo delante del Padre y decirle que sane ese corazón. Todo lo que deseamos que hagan con nosotros, vamos a deseárselo a ellos. O todo el bien que tú quieres que la haga contigo, que lo haga con ellos también. Otro punto ya yo lo voy a terminar aquí, pero quiero tocarle lo de jurar en vano. En el verso 12 habíamos leído, no jurar falsamente por mi nombre. Y ese es uno de los mandamientos, no tomar el nombre de Elohim en vano. Ahora, jurar en vano es profanar su nombre, es no respetarlo y tiene que ver con el mandamiento. Porque aquí se están dando los mandamientos pues más urgentes. O sea, tomen en cuenta todo esto, el amor al prójimo, el día de reposo. Y saben que ahí menciona el día de reposo porque es un día que tú se lo dedicas a Elohim. Tú lo respetas. Cuando tú separas un día para Él, tú estás ahí dedicándole ese día a Él. Porque pareciera, ¿dónde está la parte de amar a Elohim sobre todas las cosas? Dice que si tú amas al prójimo y le haces el bien, es la evidencia de que tú lo amas a Él. Si tú guardas el día de reposo, es porque tú le amas a Él. Si tú no hurtas, no engañas, no mientes, porque lo respetas. Y ahí está. Si tú lo respetas, lo amas. Entonces, jurar en vano es profanar su nombre. Dice aquí falsamente. Es no respetarlo. ¿Qué es jurar? Es declarar 7 veces algo de Elohim falso. Eso es profanar su nombre. Eso es faltar el respeto. Hay declaraciones de las Escrituras, ¿verdad?, que las personas lo toman y dicen, o sea, lo toman como una verdad, pero es una mentira. Y dice que cuando tú lo haces 7 veces, tú completas lo que dijiste como una verdad. Y eso es como tomar el nombre. Recuerden que el nombre tiene que ver con la fama, con su palabra, con lo que Él es en vano, diciendo cosas que Él dijo que no son. Por eso dice en el libro de Oseas que el pueblo ha hecho altares para pecar y que ha hablado mentiras en contra de Él. Entonces, cuando alguien se para y dice, no, porque Dios me dijo esto, algo que no es bíblico, que no está, o que está desviado de la palabra, y vuelve y lo dice, cuando lo ha hecho 7 veces completo, se convierte en un jurar o profanar su nombre en vano. Por eso dice la Escritura que su nombre es blasfemado entre las naciones por la falta de respeto, por el pecado de su pueblo. Entonces, tenemos que por eso tener mucho cuidado a la hora de hablar las Escrituras. Tener cuidado con lo que afirmamos. Cuando a mí el Abba me da algo y yo lo hablo, o sea, libremente, porque Él me lo afirmó muchas veces y lo encontré en las palabras en muchos lugares. Pero cuando yo le digo a usted, esto creo, es porque quizás es algo que estoy acabando de recibir, que de eso se trata la parte 2, de algo que el Abba me dio. Yo le pregunté, Padre, ¿tú me estás revelando esto? Porque ahora mismo no tengo el tiempo de que pasen los meses y los meses para hablarle de eso. Pero yo le voy a decir en la segunda parte lo que yo vi ahí. Porque yo estaba leyendo unos versos que no me hacían sentido. Yo le decía, Padre, pero si esto no me hace sentido, tiene que simbolizar algo. ¿Por qué tal cosa o tal cosa? Y el Padre me mostró algo. Y le digo que quizás, pues yo apenas estoy entendiendo, se puede aplicar, no aplicar, pero yo se lo voy a comentar como quiera. Pero siempre digo así, lo que le voy a enseñar y lo voy a decir cuando lo haga, el segundo tema, es lo que yo encontré y que yo creo. O sea, yo no afirmo algo. Afirmar algo como seguro, que hay gente que afirma, no, porque Dios me dijo, porque esto es así. Eso es tomar el nombre, la fama, lo que Él es, falsamente. Y eso es tomar el nombre de Él en vano. Y eso es incumplir ese mandamiento tan sagrado. No tomarás el nombre de Elohim en vano, jurando por su palabra, por su nombre, falsamente. Que mucha gente cree que tomar el nombre de Elohim en vano es que usted diga Yahweh, o que usted diga Elohim, o eso. No, nombre es fama. Lo que es, ¿qué te hace un nombre a ti? Lo que tú eres. El testimonio, tomar el testimonio, tomar la verdad falsamente y enseñarla como una verdad 7 veces es profanar su nombre. Imagínense lo delicado que es. 7 es como completo.
Es como lo máximo. 7 veces dijiste esto, juraste en vano. Y eso es profanarlo. Y eso es hablar mentira. Y eso es como hablar mentira en juramento, como si fuera una verdad. Y es la palabra Shabal. 7650 del Strong lo puede buscar, que es declarar 7 veces. Eso es jurar. Y en vano, falsamente. Vanidad, vano, lo que no vale. Algo que es falso. Poniendo su nombre, siendo profanado entre las naciones, porque hablaron mal. La verdad torcida, apostasía, rebeldía, es algo que es muy común en el tiempo de hoy. Imagínense. Gracias a Alaba por su misericordia. Por su misericordia. Pero nosotros, aprendiendo todas estas cosas, tenemos que irnos corrigiendo. De que cuando vamos a hablar algo que el Padre nos ha dado, estemos seguros que Él nos habló. Y si no estamos seguros, usted lo puede comunicar. Pero usted dice, bueno, estudié esto, lo estoy estudiando, no estoy seguro, pero esto es lo que yo creo. Y usted lo deja ahí. Porque de repente, quizá el hermano estudió algo y te dice, sí, mira, yo casualmente en tal parte yo encontré esto. Y empieza ahí a encajar todo en un mismo lugar. O más adelante, en unos meses, en un año, el Padre vuelve y te da algo. Entonces ahí tú lo vas complementando. Entonces, lo voy a dejar aquí. En la segunda parte, ahí hay unos simbolismos de este capítulo que se lo voy a compartir, que están bien interesantes. Amén. El Abba les bendiga.